El propio gobierno nacional ha señalado que el 50% de esas extensiones escandalosas de las que estamos hablando, de la reinversión de utilidades y estas que se mencionan tantos, la mitad, o sea, 3.9 billones de pesos de esas exenciones van para los negocios mineros o petroleros. Porque además el problema de las regalías malas no es solo del petróleo, en oro es 4%, pero 4% sobre el 80% del precio de venta, porque no es sobre el 100%, o sea que es el 3.2% la regalía. No me digan que no es una vergüenza que a uno le desbaraten un país, lo metan en los riesgos de proyectos como el de la Colosa en el Tolima, los daños ambientales y trabajadores por una regalía que es del 3.2% en el caso del oro. 3.2%. O sea, es mejor negocio hacer el hueco, sacar el oro, transportar el oro, hacer el anillo, lo que sea. Todo es mejor negocio en el oro, menos ser el dueño del oro. Mira, al dueño del oro, repito, no le queda sino el daño ambiental, y a los trabajadores de tantas maneras. No pagan aranceles a las importaciones de equipos, o sea, casi que es una especie de cosa sistemática para rebajarle los impuestos, ojo, no a los pobres de Colombia, es a los ricos del mundo, a la ExxonMobil, a la Chevron Texaco, o sea, a los dueños de la tierra no se les cobran los impuestos, digo de la tierra del mundo, no se les cobran los impuestos que se les deberían pagar. Entonces, esta es una primera cuestión que quiero señalar pues con toda precisión. No hay bonanza, y no hay bonanza porque no hay petróleo suficiente y porque no estamos, digamos, cobrando por nuestro petróleo lo que se debería cobrar de distintas maneras. Hay además un asunto que es especialmente grave, señor ministro. Yo se lo he planteado a los otros ministros y como es más o menos natural no me han hecho caso, pero se lo planteo a usted con toda franqueza. Una de las cosas peores que sucede en el negocio minero colombiano es que la auditoría de Ingiominas, que es en este caso la institución responsable, la auditoría para que no nos tumben, como se dice coloquialmente en esos contratos, es prácticamente ninguna. Yo lo venía advirtiendo desde hace rato, lo he planteado un poco de veces. ¿Cuál es la auditoría? Es decir, ¿quién nos dice que el carbón que embarcan sí es el carbón que embarcan? ¿Quién nos dice que el carbón de la calidad que dicen que es, sí es la calidad que es? ¿Quién nos dice que al precio que lo colocaron en Europa o en la costa este de los Estados Unidos, sí es al precio que lo vendieron? O sea, que hay un problema de auditoría crucial, y esto ya ha sido conceptuado en estos días, nada menos que por el Contralor General de la Nación. Yo quiero leer lo que en una investigación de estos días, en un informe de auditoría, dice. Le hago un llamado a los alcaldes y a los gobernadores y a todos los que tienen que ver con esto. Dice el Contralor General de la Nación sobre este problema de la auditoría. Es decir, aquí podemos estar siendo tumbados, es la palabra coloquial, no sé exacta técnicamente cómo se llamará, pero puede haber un detrimento descomunalmente grande al interés público por la vía de que no se audita. Dice el Contralor General de la Nación: sobre los proyectos mineros de interés nacional que concentran el 95% de la regalía que recauda el gobierno, dice la Contraloría, la información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe. Ojo al asunto. La información proveniente de los titulares mineros, señor ministro, en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe. Por cuanto la autoridad minera, que es Ingiominas, no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros, lo cual representa una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras. Y agrega, en algunos casos, la metodología seguida para la liquidación no se ciñe conforme a la ley o de los contratos sumado a la permisividad de Ingiominas. Palabras mayores. Mire, esto solo debería producir un escándalo nacional que yo sé que no va a producir. Yo sé que no va a producir esto un escándalo nacional. Y sé que no lo va a producir porque el poder de estas transnacionales es descomunal. Aquí el senador Mauricio Jaramillo, en la plenaria del Senado, le preguntó al gobierno cómo era posible que la Anglo-Gol Ashanti se gastara 300.000 millones de pesos en un año en una cosa que esa empresa llama gobernabilidad. Y esta es la hora en que no sabemos qué quiere decir gobernabilidad para la Anglo-Gol Ashanti, que está empeñada en montar un gran proyecto minero en el departamento del Tolima. ¿Qué será gobernabilidad?
1.000 millones de pesos al día. ¿Qué será gobernabilidad? Piensa mal y acertarás. Muy probablemente podría ser la respuesta a esta pregunta. Entonces, quiero enfatizar en este asunto. Si usted va y habla con Mr. Drummond, insistámoslo, senador Valera, esté seguro que Mr. Drummond no se gasta menos del 5 o el 8 o el 10 o el 12 o el 15%, no sé, de toda la operación de esa mina en auditoría. Nadie funciona con menos, usted lo sabe, señor ministro de Minas, nadie. En el Éxito se gastan en auditoría una plata descomunal. Todas las empresas privadas del mundo gastan en auditoría una plata fundamental, porque o si no, se le pierde la plata en la gerencia. Y entonces yo pregunto, si los dueños de las grandes empresas privadas del mundo no confían en sus gerentes, ¿por qué el Estado colombiano sí confía en los gerentes de las grandes transnacionales del mundo? Es decir, si este fuera un país serio, aquí lo que debería estar andando es una norma que dijera, senador Milton Rodríguez, el tanto por ciento de todo contrato minero se va en auditoría, y montar unas superauditorías con toda la seriedad que sea del caso, para garantizar que no se roben un centavo, porque es la plata de la nación colombiana. El tema de la ineficiencia es el otro punto. Aquí ya se mencionó también. Hay un ambiente que no es casual, porque en Colombia nada es casual, en política nada es casual, pero hay un ambiente en Colombia que ha conducido a que no haya colombiano que no tenga metida en la cabeza la idea de que se están robando la plata de las regalías. Y entonces cualquiera que llega y dice, ole, pero ¿y qué es lo que pasa con el asunto? Dicen, ah, claro, ese debe ser corrupto, quién sabe cuánto le toca. Es un procedimiento inmoral, a mi juicio, que se ha usado sistemáticamente en Colombia. Entonces, cuando iban a acabar con el seguro social, la corrupción del seguro social. Mira, aquí no hay política de privatización, o contrario al progreso de Colombia, que no se ambiente con un discurso moralista y anticorrupción. Y lo vienen señalando en el caso de las regalías. Y yo no voy a negar que hay problemas en el gasto con respecto a las regalías, hay muchas denuncias al respecto, pero lo que sí yo llamo la atención es a varios asuntos. Primero, que se individualicen las culpas, ese es un derecho democrático elemental, es decir, no se puede decir que todos los funcionarios de todos los municipios donde hay regalías son ladrones. Eso es absolutamente inaceptable. Pero además la teoría de que es que como se la roban en las regiones, traigámosla para Bogotá, que es finalmente de lo que se trata en este asunto, de coger la plata de las regiones y traerla para Bogotá, entonces yo diría que eso es un poco, seriamente hablando, como escupir hacia arriba, ¿no? Porque ¿cómo se explica que todos los alcaldes de Colombia finalmente son corruptos y los presidentes de la República, que no podrían ser presidentes sin el respaldo de los alcaldes de Colombia, que son los que les consiguen los votos, sí son pulquérrimos? Son inconsistencias que sería bueno que nos explicaran. Pero yo quiero insistir, yo no me opongo a que se persiga la corrupción y se sancione con toda la dureza, pero no me digan que está solo localizada en las regiones de Colombia y que en las decisiones nacionales no sucede, pero entonces persigámosla toda. Pero bueno, si hay mucha corrupción, eso se resuelve quitándoles las regalías, disminuyéndoles sus montos a las regiones, o vamos a meter a los corruptos a la cárcel y vamos a ver qué es lo que está sucediendo al respecto. Y hay que mirar caso por caso. Pero además digamos una cosa que es importante que se sepa. De acuerdo con las leyes colombianas, el Departamento Nacional de Planeación es el que controla y vigila el gasto de las regalías de las regiones. Luego, si en las regiones de Colombia hay un mal uso de las regalías, la responsabilidad primera en lo que tiene que ver con la auditoría de esos hechos le cabe al Departamento Nacional de Planeación. Incluso puede suspender los pagos, y lo ha hecho en más de una ocasión. Entonces, fíjense en ustedes, simplemente estoy llamando la atención de que este es un tema complejo. No voy a decir que no haya corrupción, no voy a decir que no haya despilfarros, pero el punto es si esas realidades se están exagerando y manipulando para lo que yo considero que es lo que se viene, que es que le van a quitar a las regiones de Colombia una plata para llevar al gobierno central. Ya miraremos qué quiere hacer el gobierno central con ella, pero tiene que ver con quitársela a las regiones. Unas regiones que en un porcentaje muy grande son bien pobres y tienen 1000 necesidades de todo tipo. Y entonces, en las respuestas a este debate, el Departamento Nacional de Planeación, para argumentar que es que además de que puede haber corrupción o hay corrupción, hay, digamos, mal manejo, nos dice esto, ese es un debate interesante. Alcaldes, échenle ojo a esto, porque esto aquí se vuelve un debate sobre argumentos y sobre razones. Dice Planeación Nacional,
que de 180 municipios a donde llegan regalías, en 56 sí se ha resuelto, digamos, el problema que se aspiraba a resolver del acceso de ciudadanos al régimen subsidiado. En 56 de 180. O sea, esa es una cifra interesante, 56 de 180. Y 48 en el caso de la educación básica. Bueno, alguien me puede decir, pero mire en cuántos no. Entonces yo sobre esto, ¿qué es lo que le digo a los alcaldes y a los colombianos que hay que hacer? Aquí hay que hacer análisis de detalle. Esos análisis de brocha gorda, de hisopo, ¿cierto? Porque es que resulta que si hay un municipio que es extremadamente pobre, la mortalidad infantil no se va a resolver porque le entre unos pesos de regalías. Puede que sí, pero puede que no. Eso es un problema de hacer las cuentas. O sea, los recursos de regalías tampoco son infinitos. No son como una vara mágica. Es decir, puede haber casos en que hayan sido mal administrados, pero puede haber otros casos en que sean insuficientes. Yo les pongo un caso, por ejemplo, en educación. En Bogotá está resuelto el problema de educación, digamos que mejor que en el resto de Colombia, pero ¿cuál es el porcentaje de la educación privada que hay en Bogotá, donde el Estado prácticamente no pone nada? Ese mismo porcentaje de educación privada difícilmente puede existir en un pueblo de La Guajira donde haya regalías, porque la gente es tan pobre que ni pensar en educación privada. O los porcentajes que tienen que ver con sistema subsidiado y contributivo, pues ahí hay que ver en esos municipios donde llegan esos recursos cuánta gente hay en el contributivo y cuánta hay en el subsidiado, y es probable que porcentualmente hablando haya más gente en el contributivo en Medellín que en una población apartada de Colombia. Entonces aquí necesitamos, doctor Gómez, señor director de planeación, cálculos finos sobre estos temas, para que podamos hacer discusiones serias, a ver si es verdad que se está perdiendo la plata, o a ver si lo que sucede es que no es suficiente, porque o si no lo que terminamos aquí es en una manipulación descomunal. Uno en estos asuntos, y los que nos hemos movido en los asuntos de la academia, sabemos que las cifras se pueden manejar de mil maneras, y el gobierno del doctor Uribe, como bien decía un economista muy distinguido, se caracterizó por torturar las cifras hasta que cantaran. ¿Sí? Todo podía suceder con las cifras, al final ya no quedaron sino 9% de pobres. Y ustedes, desafortunadamente, se los digo con todo cariño, son herederos de esa situación. Entonces yo les pido, en nombre de esta comisión, cifras finas para esta discusión. Y vamos a mirarlas una por una, a ver qué es lo que está pasando y a ver qué es lo que no funciona bien, porque no funciona como debería funcionar. Por último, digamos, he dicho que iba a ser muy breve porque se trata simplemente de dejar como planteado el punto, esquematizado, que contribuya con un debate que apenas está empezando. Yo creo que este es un debate en el que todos los colombianos tenemos que armarnos de cifras, que no sean solo las cifras del gobierno, todo el mundo con las cifras en la mano, y hacer pues todos los duelos que haya que hacer para ver dónde termina este asunto. Digamos además esto,